¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Pues vamos a dar continuidad al ejemplo que estábamos manejando hace unos momentos, aquí en lo que terminan de unirse los compañeros. Entonces aparece el dueño de la dichosa televisión 5 años, 4 días, 5 días después, ¿no? Y le dice: doña Citlali, qué bueno que le veo. Fíjese que hace 5 años yo estaba viniendo del supermercado y traía entre mis compras una televisión. Esa televisión la dejé aquí en la puerta de la casa, en la puerta de su casa, en lo que yo abría la mía. Y fíjese que me pasó lo siguiente. Estaba abriendo, pero de la nada, unos malhechores, unos desgraciados ladrones, me tomaron por la espalda, me secuestraron, me llevaron a una casa de seguridad. Estuve ahí 5 años secuestrada hasta que por fin logré ser rescatada por la policía. Gracias a Dios no me pasó nada, me trataron bastante bien, pero pues estaban ahí pidiendo una recompensa que mi familia no podía juntar. Y bueno, ya estoy aquí de vuelta después de la terapia psicológica, de la terapia médica, y pues bueno, vengo a ver si me puede devolver mi televisión. Y toma, chango, tu banana, que Citlali ya hasta la había usado, ya la había abierto, ya le había puesto calcomanía, o sea, ya. Es más, la pobre televisión ya tenía hasta fotografías pegadas por todos lados de Citlali, ¿no? ¿Y qué fue lo que hace? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que dice Citlali? Uy, vecina, fíjese que a usted le estaba buscando, porque ya promoví el juicio de prescripción positiva de mala fe. Entonces le voy a decir al actuario que venga a notificarle, pues ya usted contrata a su abogado y defiéndase. Entonces, sabemos que legalmente Citlali tiene el derecho a demandar. De hecho, el Código Civil le da la prerrogativa de la prescripción positiva de mala fe. Sin embargo, moralmente hablando, pues sabemos que si la pobre vecina había sufrido tanto, dejó abandonada la televisión en la puerta de ella porque pues la habían secuestrado en ese momento. ¿Qué sería lo moral? Decir: ¿sabe qué, doña Citlali? ¿Sabe qué, doña vecina? Tiene usted razón, una disculpa, la estuve usando, muy bonita su tele, muy funcional, pero pues ni modo, es de usted, aquí tenga, llévesela. Entonces, lo moral y lo legal no siempre coinciden, y a veces lo moral se ve más bonito que lo legal, pero lo legal existe por una situación, porque tenemos que regular nuestra conducta, y todos esos supuestos no los podemos dejar al libre albedrío o al capricho de la persona, sino que tiene que haber un órgano jurisdiccional que sea capaz de dirimir ese tipo de controversias. Porque así como Citlali puede decir: no, vecina, ¿sabe qué? Tome su televisión, llévesela. Podría salir un vecino, no sé, Juan Pérez, que diga: no, ¿sabe qué? Pues ¿para qué anda dejando sus cosas en la puerta de mi casa? Es más, yo le voy a cobrar hasta depósito, ya le tuve aquí 5 años, más la electricidad que ya consumió la televisión. No, hombre, ni con su casa le va a dar para pagarme. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la moral tiene un punto de vista tan inflexible? O sea, si por un lado uno puede ser bueno y por el otro puede ser completamente del lado oscuro. Y así es como termina la historia de la televisión de Citlali y de la vecina. Vamos a hablar de algunas características que tienen las normas. Las normas pueden ser bilaterales o unilaterales, coercitivas o no coercitivas, o lo que es lo mismo que incoercibles, exteriores o interiores, autónomas o heteronómicas, unilaterales y bilaterales. Y según esta definición o esta clasificación, vamos a hablar de las normas. ¿Qué es una norma bilateral? La que establece provechos y gravámenes para ambas partes. ¿Cómo que provechos y gravámenes? Pues sí, así como te dan derecho a disfrutar de algo, también te imponen la carga de hacer o no hacer algo, ¿sí? Para esto vamos a entender las cargas y las obligaciones desde este punto de vista. Una obligación legal, moral, religiosa, social, siempre va a consistir en uno de estos 4 supuestos.
la obligación de dar, por ejemplo, dar alimentos, dar el respeto, dar el persignarse, perdón, el diezmo, hacer, vamos al segundo punto, persignarse al entrar, reconocer ante el registro civil a nuestros hijos recién nacidos, dar noticia al registro civil de un matrimonio nuevo. El siguiente es no hacer, por ejemplo, no construir en la propiedad de tu vecino, no sembrar un árbol a menos de 5 metros del cimiento del vecino, de la heredad del vecino. Si vas a construir una barda en tu propiedad que colinde con tu vecino, no puede tener ventanas si no están por lo menos 3 metros, a 3 metros de altura del nivel del piso. Entonces, esas son las de no hacer. Y en derecho romano les llamaban a las siguientes pati, así pati, que significa, como en maya, el patiqui, el espérate, ¿dónde vas? ¿A qué nos referimos con dejar de hacer? Por ejemplo, existen las llamadas servidumbres, y cuando hablamos de servidumbres no nos referimos a doña Paquita, la que limpia la casa, o a don Carlitos, el que nos deshierva el patio. No, nos referimos a aquellos gravámenes que le ponemos al predio del vecino. ¿Por qué? Porque es la única manera de satisfacer una necesidad. Imagínense que tengan un terreno, pero ese terreno no tenga conexión con la calle. Y para salir de tu casa tengas que pasar por el pasillo del vecino. Pues sobre ese pasillo se constituye algo llamado servidumbre de paso. ¿Sí? Entonces, cuando en algún momento dado, en algún punto dado, esta situación desaparezca, vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguien de aquí tiene familia numerosa? Ahí está. Keren dice, yo tengo familia numerosa. A veces en las familias numerosas se da que un terreno se divide en varios pedacitos o fracciones. Y en esos pedacitos o fracciones, pues se siente la tía, el tío, el primo, y todos construyen su casa. Pero siempre hay un primo, un tío o un pariente que salió ganón y le tocó la mera esquinita, ¿no? Y tiene salida aquí, y tiene salida allá. Pero siempre hay otro pariente que digamos que es el majado, el que como es el más chiquito o el menos agraciado o querido de la familia, le dejan el pedacito más feo, que a lo mejor es el que está al fondo. Y bueno, ya no tiene salida para la calle. Para salir de su casa tiene que pasar por la sala de su hermano o por la sala de la tía. Entonces salen por la casa de la tía y, hola tía, ahí nos vemos, vas a querer algo de afuera, no, chuli, bye, cuídate, que no sé qué. Y cuando regresas, lo mismo, pasas en medio de la casa de la tía para ir a tu casa o pasas por el corredor, como le dicen, o por el pasillo. Entonces, ese efecto de que quieren para salir de su terrenito, de su casita, tenga que pasar por la casa de su tía, se le llama servidumbre y se tiene que constituir de manera legal. Pero ¿qué ocurre si doña Keren, en un golpe del destino, va juntando su dinero y compra el terreno de al lado o el que tiene atrás de su patio? Y ese terreno sí tiene salida a la calle. Pues ya no tiene por qué pasar por la casa de su tía. Entonces se extingue esa servidumbre. Pero como a Keren se le hacía tan práctico pasar por casa de la tía, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, la tía en un momento le promueve un juicio de extinción. A ver, Adrián se está conectando. Listo. De extinción de esta servidumbre, porque ya no hay la necesidad de que subsista. Keren se pone triste desde luego porque le encantaba saludar a su tía todos los días, pero la obligación que nace en este punto es dejar de hacer. Entonces, las normas jurídicas son bilaterales cuando se ejercen obligaciones y derechos en ambos lados. Un ejemplo, los alimentos. Todos ustedes, por el simple hecho de ser estudiantes y de ser guapos también, tienen el derecho a recibir alimentos. Pero, ¿qué creen?
el día de mañana sus papás van a tener el derecho de exigirles a ustedes los alimentos. Entonces es una relación bilateral. Hoy los disfrutas tú, mañana tú me los devuelves. O incluso entre papás, papá y mamá, ambos tienen la obligación recíproca de darse alimentos. Y no nos referimos únicamente a la cena, al desayuno o al almuerzo. Nos referimos al calzado, al vestido, a la educación. Nos referimos también a los medicamentos, a los gastos médicos, a los gastos culturales, al entretenimiento. Entonces, papá está obligado a darle a mamá los alimentos, pero mamá también tiene esa obligación al mismo tiempo. Entonces, ahí vemos que es bilateral porque son dos o más partes y estas partes tienen la obligación y el beneficio de manera correspondiente. Vamos al siguiente, coercitividad. ¿Qué es coercitivo? A ver. Joana, ¿qué es coercitivo? ¿Qué cosa? Coercitivo. No sé. Muy bien, muy bien. A ver, Eric. Tampoco sé. Muy bien. A ver, Keren. ¿Cómo? ¿Qué es coercitivo? Pues es alguien que es obligado, está obligando, por ahí va, que está obligando, o sea, que está usando, Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. ¿Vas bien? o sea, que yo estoy usando mi fuerza para obligar a alguien a que haga algo a la fuerza. Perfecto, Keren. Es el uso de la fuerza. ¿Para qué usamos esta fuerza? Para obligar a alguien a hacer las cosas. Obviamente, el Estado no va a agarrar un garrote y te va a pegar. Tampoco te va a hacer manita de puerco y te va a llevar a algún lugar. Pero el día de mañana ustedes van a ser empleados, van a ser profesionistas, comerciantes o cualquier otra actividad productiva que ustedes realicen y van a tener la necesidad de darse de alta en Hacienda y de hacer sus declaraciones de impuestos. ¿Sí? Si se dan cuenta, nunca han visto que Hacienda venga, te ponga de cabeza, te sacude y te baje hasta lo que tengas en los bolsillos. Jamás. Te va a invitar a realizar tu declaración. Te va a invitar a que pagues tus impuestos. Y esas invitaciones no crean que es como los intransmisibles de 15 años. Te llega una carta en la primera en la que te dicen, se te invita a realizar el pago de tus impuestos. Tienes 3 días. Punto. Si en 3 días no fuiste, la siguiente visita es con 2, 3 personas de Hacienda, 2 funcionarios. ¿En serio? Y te dicen, te invitamos a que realices tu pago, pero mientras pagas, te voy a embargar bienes. Entonces, imagínense, así de cordial es el Estado para decirte, te invito a que me pagues. Entonces te empieza a embargar que si la computadora, que si los audífonos, que si la lavadora, el refrigerador, el mini split, la laptop, no te pueden embargar al novio, ni al perrito, ni al gato, porque la ley no permite embargar animales, ¿sí? Entonces el novio está tranquilo, no le va a pasar nada, no se lo van a llevar. Pero sí es coercible. A pesar de que es una invitación, el Estado te dice, pero si no me pagas, te embargo y te quito bienes. ¿Sí? Otra norma que podría ser coercitiva. Regresamos a los alimentos. Digamos que es bilateral. Pero aparte, ¿qué ocurre si no cumplen con ese deber de dar alimentos? El juez puede embargarte bienes, puede en un momento darle vista al Ministerio Público y se abre una carpeta por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Y ahí hay una sanción, aparte del derecho familiar que es económica, una sanción en materia penal que ya involucra la libertad de la persona. ¿Sí? Vamos al siguiente punto, exterioridad. ¿Qué es una norma que tenga la exterioridad?
es aquella que produce efectos en la conducta de la persona. Por ejemplo, ahorita el Estado tiene la obligación de aplicar las vacunas y ven ustedes cómo vienen los soldados, instalan un módulo de vacunación, vienen los enfermeros, los doctores y empiezan a hacer todo esta logística, ¿no? Entonces, ahí hay una exterioridad en la norma. Porque ¿qué ocurre si la Guardia Nacional, si las Fuerzas Armadas se negaran a cumplir con este mandamiento del Poder Ejecutivo? Pues incurren en un desacato y hay una sanción castrense, una sanción militar. Una norma que no es exterior, que es interior, aquella que regula la conducta del ser humano, pero no es notoria. Por ejemplo, en materia penal, el que se apodera de un objeto sin el consentimiento de quien legítimamente pueda darlo, comete el delito de robo. Entonces, ustedes no se van a dar cuenta y van a decir, oigan, ya se dieron cuenta, oye, Citlali no robó, tampoco ayer, y miren a Joana tampoco roba, y Eric tampoco, porque nadie está esperando a que una persona robe, ¿no? Normalmente pensamos que el que roba es porque es una situación extraordinaria, algo que no ocurre, pues normalmente, algo que debería ser extraño a la realidad. Entonces, esa norma es de carácter interna, ¿por qué? Porque regula tu subconsciente, te regula tu personalidad. Entonces, como sabes que hay una norma que dice, no puedes privar de la vida. Hay otra que te dice, no puedes apoderarte de las cosas de los demás. Hay una que te dice, no puedes falsificar documentos. Pues bueno, en el exterior no se nota. Porque no vas a decir, ah, miren, yo era un falsificador de documentos, pero cuando leí el Código Penal, mi vida cambió. He dejado de falsificar y también perdí 25 kilos, ¿no? O sea, de eso nunca lo van a ver en la vida real. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Ya vimos exterioridad, ya vimos interioridad. Heteronomía. La heteronomía quiere decir que esa norma no es independiente por sí misma, sino que depende de otras. Por ejemplo, el reglamento interno de la Fiscalía General del Estado, en la cual te dice que todos los funcionarios tienen que recibir las denuncias, tienen que actuar con apego a los derechos humanos, todos los funcionarios adscritos a la Fiscalía General del Estado de la República tienen que evitar cualquier tipo de conducta que pueda ser discriminatoria, ya sea en razón del género, de la edad, del estado civil, de la autodeterminación como indígena del usuario. ¿Sí? Entonces existe un reglamento, una ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, pero por sí misma esa ley orgánica pues no tendría sentido, porque para que exista tiene que haber un código de procedimientos penales que regula o nos dice, existirá una Fiscalía General encargada de, ¿qué? De perseguir e investigar los delitos con base en los siguientes principios, pum, 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 y nos dan todos los principios. Entonces, como es accesoria, tiene heteronomía, ¿sí? Autonomía es aquella que es autosuficiente y causa efectos por sí misma. Un ejemplo, la Constitución. Tenemos el artículo 3º, que es el de la educación, que además de ser laica, gratuita y universal, que así lo mencionaban antes, también te dice que tiene que ser inclusiva y con perspectiva de género. Estas son adiciones más recientes. Entonces, si tenemos una ley general de educación o una ley de educación del estado de Yucatán, pues esa, digamos, es accesoria, sí regula de una manera más específica, pero si no existiera, no quiere decir que pierdes tu derecho a la educación. En cambio, la autónoma sí, esa subsiste y persiste, aunque se deroguen las demás. Y en este caso, el artículo 3º, al ser un derecho humano universal y reconocido por el Estado mexicano, aunque la Constitución sufriese una adición, una abrogación, porque se va a dictar una nueva,
En esencia, ese artículo tercero no desaparece porque está reconocido como tratado internacional. Así tengamos la Constitución del 2027 y ya no es el artículo tercero, es el 15º el que te habla de la educación. Ok, cambió de número, está bien. La Constitución de 1917 desapareció, te entiendo. Pero ese acceso a la educación que está ratificado y firmado por el Estado mexicano como un derecho universal reconocido, no dejó de existir por eso. ¿Se dan cuenta? Por eso es una ley autónoma. Vamos al siguiente, que es unilateralidad, pues ya lo explicamos, aquello que nada más genera obligaciones para sí mismo. Ahorita tenemos el efecto o el ejemplo de la miscelánea fiscal. No sé si han escuchado que, bueno, ahorita se quiere someter a consideración que todas las personas mayores de 18 años se inscriban sí o sí en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues es interior. Ustedes sabrán si van o no van, porque no hay una sanción. Ya dijo el Estado que no va a aplicar ninguna sanción. Es optativo, es potestativo. Se sugiere, ¿por qué? Porque según el gobierno federal, va a hacer que los jóvenes se integren más rápido al mercado laboral. Cosa más falaz no ha existido ni existirá en el mundo. Porque ustedes o cualquier persona cuando empieza a trabajar a partir de los 18 años, genera su RFC de manera automática. Esta es una manera de rastrear tal vez las operaciones económicas que todos los jóvenes están realizando. ¿Por qué? Porque el Estado ya se dio cuenta que muchos jóvenes compran importaciones y las venden por Facebook. Porque ya se dieron cuenta que a lo mejor monetizan sus videos en alguna plataforma de streaming. O porque en algún momento hacen negocios, tal vez venden bienes raíces, venden automóviles y obtienen ingresos. Y Hacienda se está quedando sin su tajadita. Entonces, ustedes al estar inscritos en el RFC, al empezar a ver que, miren, Eric o Adrián o Alejandra están empezando pues a mover dinero, tienen una cuenta de banco, vemos que ya compró un auto, ya lo dio de alta en la Secretaría de Seguridad Pública, no me está pagando impuestos. Entonces, esa incorporación es ficticia. Estamos hablando entonces de que hay una interioridad. Tú puedes decir, no, pues no me inscribo al RFC. Total, no me van a castigar. Pero tú sabrás si lo haces o no lo haces. Y las consecuencias. Maestro, es como, por ejemplo, tengo escuchado, bueno, me dijo mi hermanito que ahorita los del InDrive y todas esas plataformas van a empezar a pagar lo que es Hacienda o algo Es así. correcto, es correcto. InDrive ahorita creo que no te acepta pago por tarjeta de débito o crédito. Creo que todos los pagos son por efectivo, hasta donde yo recuerdo la última vez que la utilicé. Rastrear las operaciones en efectivo son muy complicadas. Sin embargo, pues ya existe una regulación tanto de la Dirección de Transporte del Estado y también de materia fiscal para el servicio por plataformas. Entonces, Didi, Uber, Rappi, se tuvieron que meter al régimen fiscal, pero InDriver, fíjense, estaba, digamos, en una especie de laguna o vacío en el que no estaban del todo regulados, ¿sí? Porque como no tienes, digamos, la necesidad de cubrir determinada cantidad de servicios por día tal vez, o porque es simple y sencillamente un pacto entre particulares, o sea, yo enciendo la aplicación, yo digo, oye, yo puedo llevar a una persona y la puedo llevar por tanto. Es decir, ni siquiera está tasada la tarifa. Es un pacto que entra entre el usuario y el chofer. Entonces no estaba regulado, porque ni siquiera encuadraba en lo que es un servicio, una prestación de servicio. Pero ya se dieron cuenta que sí, que efectivamente, pues todos los viajes generan una ganancia. Y esa ganancia al no ingresar a una cuenta bancaria, pues no es rastreable. Entonces no pagas impuestos. Y si no lo hacen, los pueden, pues es malo. Pues podrían clausurar o suspender el servicio de InDriver si la empresa tal cual no empieza a exigir a sus usuarios o a sus colaboradores, pues primero que nada su RFC, segundo, una cuenta bancaria para poder registrar los ingresos o los movimientos económicos. Entonces podrían correr el riesgo de desaparecer.
pero sí van a ajustarse a ese lineamiento. Es un hecho que lo van a hacer. Ah, ok, maestro. Gracias. De nada. Entonces ya tenemos interioridad, incoercibilidad. Pues ejemplo, lo que estamos hablando de la incorporación de los mayores de 18 años a lo que es el Registro Federal de Contribuyentes. No tienen la obligación, así se estipuló. Entonces no te puedo exigir que lo hagas, no te puedo sancionar, es incoercible. Y bueno, más en ese sentido, pues ya les expliqué las características de las normas. A partir de esto es que les voy a dejar una tarea, ¿sí? Esta tarea va a consistir en, vamos a buscar ejemplos de vida real, casos reales, que tengan relación con las características de las normas. Vamos a hacer un cuadrito, vamos a clasificar norma social, religiosa, moral y jurídica, y me van a buscar 5 ejemplos de cada uno que no hayamos platicado aquí en la clase, ¿eh? Ya no pueden usar la del chapulín, ya no pueden usar allá la de persignarte en la iglesia, pero pues ya les di allá la idea, pueden buscar. ¿Para cuándo se va a entregar esto, maestro? Si no me equivoco, nos toca clase el día martes. Va a ser para el martes en todo caso. ¿Les parece bien? ¿Alguna duda? ¿Se va a subir a Classroom esa tarea? ¿Perdón? ¿La va a subir a Classroom? Claro que sí, porque allí yo tengo la obligación escolar, que es, digamos, una norma social, de subirla, no legal, porque no va a venir el gobierno a decirme, oiga, maestro, usted no lo subió, le voy a meter a la cárcel o lo voy a multar, pero la escuela, mis alumnos sí me lo van a exigir. Entonces, Maestro, creo que tenemos clase el lunes, miércoles y jueves nada más, ¿no? a ver, estoy buscando, es lunes, miércoles y jueves, pues entonces me la van a entregar no el lunes, no. ¿Por qué? Porque quiero que descansen también. Quiero que descansen, que tengan un fin de semana agradable. Para el miércoles, si les parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, el lunes nos vemos a las 6:05, muchachos, por favor, con toda la actitud. Y esto es todo por mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Y pues, estos videos también los voy a subir al Classroom para que los tengan a su disposición. Dale. Sí, maestro. Gracias. Nos vemos, chicos. Nos vemos el lunes. Valen 1000. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Adiós. Chao.